Como todos los miércoles, espacio para sus preguntas a ANSES aquí en la televisión pública. Nos escriben a consultas@anses.gov.ar. Está Diego Bossio hoy con nosotros, titular de ANSES. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Vamos con el primer caso interesante. Dale. Porque es internacional. Sí. Alicia María Lopardo es de Islas Baleares, en España. Es ciudadana argentina, reside en ese país. En enero de este año presentó los papeles de jubilación ante la Seguridad Social Española. Quiere saber la situación de su expediente. Lo interesante es que lo vio por internet, el programa, y dijo, bueno, voy a mandar porque quiero saber cómo está la situación. Sí. Está acordada su jubilación, nosotros tenemos un acuerdo con España de hace muchos años. Una parte lo va a pagar la Seguridad Social Española, otra parte lo va a pagar la ANSES. A partir de noviembre de este año va a cobrar la jubilación. En el día de hoy ya se le notificó a la señora Alicia. Hay una parte importante que va a pagar la ANSES porque trabajó muchos años en la Argentina, 37 años, y tiene 8 años de aporte en España. Con todos esos requisitos y en el marco del convenio de coparticipación que hay con el país, con España, efectivamente ya está encaminado para el cobro. Cobra, hay una sucursal del Banco Nación en España, se paga directamente ahí, y la sucursal automáticamente le hace llegar la plata al banco que habitualmente cobraría ella en España. Así que está resuelto el tema. Genial, ole, para hay la muchas, española. hay miles de casos así. Sí. Son más los que cobran acá en Argentina del exterior, pero hay muchos casos. Hay claro, más de mucha 20.000. gente de países limítrofes que terminó haciendo sus aportes aquí Exacto, a nuestro país. exacto. ¿No? Claro. Aníbal Carlos Miller, él es de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, nos dice que su jubilación hace más de 2 años que no percibe asignación familiar alguna. Pregunta si con los nuevos parámetros le correspondería cobrar por su cónyuge y su hija de 9 años. Claro, los trabajadores que dejan de ser trabajadores y son jubilados tienen el mismo régimen de asignaciones familiares. Es decir, puede haber un jubilado que tiene un hijo menor de 18 años y que le corresponde el salario familiar. Bien. O la asignación por cónyuge. No la cobraba porque tenía una jubilación relativamente alta por encima del tope del salario del impuesto a las ganancias. Sí. Con la modificación del impuesto a las ganancias, que se va a 15.000, efectivamente Aníbal empieza a incorporar a su nena, que va a cobrar 110 pesos por mes por su nena, y a su cónyuge 100 pesos por mes, con lo cual va a cobrar 210 pesos adicionales porque se modificó el tope y le corresponde. Con lo cual también esta modificación y ya lo está cobrando en el próximo haber jubilado. También impacta en los jubilados. También Una aclaración más en esta otra placa, Diego. Claro, bueno, los titulares que la asignación por cónyuge son para los jubilados y los pensionados. Sí. Titulares de la presentación del sistema previsional argentino y los veteranos de guerra, los que reciben la pensión no contributiva de veteranos de guerra. Bien. Si tienen una mujer, cobran 100 pesos, eso era hasta hace poco muy bajo, y bueno, se aumentó a 100 pesos. Diego, si te parece, hagamos una aclaración respecto de la ayuda que se brindó de parte del Estado argentino, movilizada a través del ANSES, el organismo que vos presidís, a los damnificados por las inundaciones del 2 de abril, trágicas inundaciones en La Plata y también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo quisiera aclarar 2 o 3 cosas. Primero, para darle tranquilidad a los jubilados, a los pensionados, a los papás que cobraron el salario familiar. La presidenta de la Nación anunció una serie de medidas que eran duplicar las jubilaciones por 2 meses, la mínima, y además pagar asignaciones familiares, asignación universal, pensiones no contributivas, duplicarlas por 3 meses. Para eso hicimos un gran operativo en La Plata. Hubo más de 1.500 trabajadores de ANSES de hace muchos años que visitaron a las familias, recibieron el pedido, verificaron, hicieron todo el informe, y sobre eso se pagó a 55.000 familias que fueron afectadas por las inundaciones. 282 millones de pesos fueron transferidos a familias de La Plata y las zonas afectadas en concepto de subsidios. No se le descuenta nada a nadie. Sí hay algunas familias que sacaron crédito Procrear, esas familias es un crédito a tasa subsidiada, ese sí se descuenta, y algunos jubilados, 3.500, sacaron créditos Argenta, que también se les descuenta después porque sacaron un crédito, con ese crédito compraron algo y después, pero la gran 53.000, claro, exacto, normal, sí, con un crédito con características subsidiadas por la catástrofe. Claro. Pero hay 53.580 familias, que son muchas más personas, claro, que recibieron un subsidio directo por parte del ANSES en el marco de una política que a todos los que reciben la protección social o la seguridad social dispuso la Presidenta de la Nación. Bien. Ya fueron depositadas, ya fueron pagadas y no se les va a descontar nada a nadie. Eso es importante. Yo lo que creo 2 o 3 cosas. Y además un dato adicional, la Presidenta dijo vamos a publicar para que la gente sepa dónde se volcaron los recursos. Está en la página web de ANSES desde antes, con lo cual no se chequeó nunca la información. Si entras a ANSES, en la parte inferior dice ayuda a inundados. Y ahí
o a damnificados por la inundación. Ahí están todos los datos macro, micro, y está el listado de todos los que recibieron ayuda, que no está el nombre, pero está el número de CUIL con alguna reserva para la protección de datos personales, claro, con lo cual fue absolutamente transparente. Eran familias que recibieron la asignación universal, familias que recibían el salario familiar, jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, seguro por desempleo, es decir, todos los que tienen que ver con la seguridad social, que han sido miles de familias. Y después el crédito Procrear y Argenta. En definitiva, llegamos con la ayuda y estamos dispuestos a ir viendo cada uno de los casos que tengamos que ver. Pero a mí me parece que hay algo central en esta historia. La ANATA, me parece, no solo está desinformado, sino hay mala fe en su... Hay saña en su planteo, porque no solo juega con la desesperanza de personas o familias que sufrieron alguna situación complicada frente a una catástrofe, sino que ni siquiera se informa. Entonces, cuando hay saña, cuando hay rencor, cuando hay odio, se deja de lado el periodismo y efectivamente lo que te dominan son otras cosas. Y me parece que acá hay que ser objetivo, porque hubo un gran esfuerzo del Estado, con una decisión de la presidenta que nosotros pudimos implementar, que fue bien implementada, que fue implementada transparentemente y que además llegamos en tiempo y forma. Esto no se podría haber hecho años atrás porque no había ni sistema de pagos, porque había la mitad de jubilados, porque no existía la asignación universal. Y hoy lo podemos hacer porque hay un Estado muy presente. Seguramente hay cosas para corregir, para mejorar, seguramente hay cosas para todos los días ir mejorando el Estado. Pero me parece que no hay que jugar ni con la desesperanza de la gente y hay que ser objetivo, porque se deja de ser periodista cuando uno efectivamente te dominan otros impulsos y las mentiras permanentes. Una cosa es el periodismo de investigación y otra cosa son las operaciones. Claro, exacto. Y bueno, fíjate qué pasa con la plata de los jubilados. Hablan de la plata de los jubilados, la plata de los jubilados. Y vos, si te pones a pensar, nadie dijo nada cuando se invertían acciones en el Grupo Clarín y nadie hablaba de la plata de los jubilados. Y ahora sí. Y la verdad que lo administramos del Estado bien, con buenos resultados, sí, multiplicando el fondo de sustentabilidad, por ejemplo. Ya pasó de 80.000 millones a 295.000 millones de pesos, administrado por el Estado. 17 veces fui al Congreso de la Nación y se invierte en cosas concretas, obras públicas, infraestructura, Procrear. En definitiva, me parece no solo hay desidia o desvalores o alejarse del periodismo o irresponsabilidad en algunos casos, sino también hay intereses que efectivamente se modificaron y que hoy están a favor de los argentinos, ¿no? Vale la aclaración, Diego, muchísimas muchas gracias a ustedes. Estuvo Diego Bossio con nosotros, ustedes saben, nos escriben, todas las semanas respondemos desde aquí las consultas de ANSES a consultas@anses.gov.ar.